Si vivieras en Los Ángeles en el asfixiante verano de 1985, tu vida habría dependido de una sola cosa: haber echado el pestillo de tu puerta antes de irte a dormir. Durante meses, un fantasma vestido de negro caminó por los barrios residenciales empujando pomos y probando ventanas. Aunque robaba para alimentar sus vicios, su verdadero objetivo era otro: buscaba el caos y la adoración satánica. Su nombre era Richard Ramírez. Seguro que conoces la leyenda del acosador nocturno, pero la realidad es mucho más perturbadora que el mito. En este vídeo vas a descubrir los 50 detalles más aterradores y menos conocidos de Richard Ramírez, el acosador nocturno. El cerebro de Richard Ramírez estaba físicamente roto antes de que cumpliera 6 años. A los 2 años, un mueble macizo le cayó en la cabeza y recibió 30 puntos de sutura. A los 5, un columpio le golpeó duramente el cráneo y quedó inconsciente. Estos impactos no fueron simples accidentes infantiles, le provocaron epilepsia crónica del lóbulo temporal. Esta es exactamente la zona del cerebro que regula la empatía, las emociones y el miedo. Su capacidad para sentir compasión quedó destruida desde la infancia. Para un niño, dormir en un cementerio es una pesadilla. Para Richard era el único lugar seguro. Su padre, un ex policía de Ciudad Juárez, tenía un temperamento explosivo y lo masacraba a golpes con cinturones gruesos de cuero casi a diario. Para evitar las palizas, Richard huía de su casa por las noches y se escondía en el cementerio de Concordia, en El Paso. Pasaba las madrugadas acurrucado sobre las lápidas de granito. Aprendió muy pronto que los muertos eran mejor compañía que los vivos. Fue crucificado por su propio padre. En uno de sus arranques de furia, su padre descubrió que se escondía en el cementerio. Lo arrastró hasta allí en plena noche, lo ató con cuerdas a una gran cruz de madera y lo dejó abandonado en la oscuridad total durante horas. Los criminalistas apuntan a esta noche exacta como el origen de su profundo odio hacia Dios y su obsesión con Satán. A los 12 años, su educación sexual combinó el voyeurismo con fotografías de mujeres masacradas. Su primo Mike era un boina verde recién llegado de la guerra de Vietnam y trajo consigo un alijo de fotografías Polaroid reales. Eran imágenes de mujeres vietnamitas que el propio Mike había abusado, torturado y ejecutado en la selva. Mientras otros niños jugaban, Richard pasaba las tardes mirando esas fotos mientras su primo le explicaba cómo lo había hecho. Además, por las noches, Mike se lo llevaba a espiar a escondidas a las mujeres del barrio por las ventanas. En su mente aún poco desarrollada, la excitación sexual y la violencia extrema se convirtieron en exactamente lo mismo. A los 13 años, presenció el asesinato de la mujer de su primo. Estaba en el salón con su primo Mike y la esposa de este, Jessie. Empezaron a discutir a gritos y, sin mediar palabra, Mike sacó un revólver, apuntó a la cara de su mujer y apretó el gatillo a quemarropa. Richard lo vio todo y Jessie cayó sin vida a sus pies, salpicándole la cara de sangre. No gritó, no corrió. Simplemente se quedó mirando el cadáver, completamente fascinado. Richard no improvisaba, fue entrenado militarmente para infiltrarse en silencio. El mismo primo que asesinó a su mujer le enseñó tácticas de supervivencia de la guerra de Vietnam. Le instruyó para vestir de negro, usar zapatillas de suelas blandas y caminar apoyando solo el borde exterior del pie, distribuyendo el peso para que la madera del suelo no crujiera. Le enseñó además a identificar cerraduras vulnerables y mosquiteras sueltas en la oscuridad. Su primo Mike creó a un soldado fantasma preparado para infiltrarse, pero Richard usó ese entrenamiento para cazar en entornos urbanos. Su primera víctima no fue una mujer adulta, fue una menor de 9 años. Durante décadas, el mundo creyó que su primer asesinato ocurrió contra una anciana de 79 años. Pero en 2009, una prueba de ADN destapó una realidad mucho más cruda. Su primera víctima fue May Leung, de solo 9 años. Abusó de ella, la propinó una paliza de muerte y dejó su cuerpo colgado de una tubería usando su propia blusa. Cruzó la línea de no retorno antes de que nadie supiera su nombre. El FBI no pudo perfilarlo porque no seguía un patrón claro. Mataba por puro caos. Ted Bundy buscaba universitarias, John Wayne Gacy chicos jóvenes. Ramírez destrozaba todos los manuales del FBI. Una noche podía atacar a una anciana de 83 años, a la semana siguiente a un hombre de 31 y días después iba a por niños. Al no tener una victimología fija ni discriminar por raza o edad, la histeria colectiva se disparó a niveles históricos. Absolutamente nadie estaba a salvo. Tu vida o tu muerte dependían únicamente de un pestillo. A diferencia de otros asesinos, él no te vigilaba ni te seguía desde el trabajo. El acosador nocturno era un depredador oportunista. Simplemente caminaba por los barrios de madrugada, entre las sombras, empujando puertas traseras y probando ventanas. No rompía cristales para no hacer ruido. Si la puerta de tu casa estaba cerrada con llave, se encogía de hombros y pasaba a la casa del vecino. Si te habías olvidado de echar el seguro, estabas muerto.
En el verano más asfixiante de Los Ángeles, la ciudad entera prefirió asarse a 40 grados antes que abrir una ventana. El verano de 1985 trajo una ola de calor histórica a California. Cuando la policía salió por televisión rogando a los ciudadanos que cerraran sus casas, el terror fue tal que miles de personas tapiaron sus ventanas con barrotes y tablones de madera. Familias enteras dormían empapadas en sudor, asfixiándose en sus habitaciones con revólveres cargados bajo la almohada. Preferían morir de un golpe de calor que dejar una rendija abierta por la que él pudiera entrar. No tenía arma favorita, mataba con cualquier cosa. A diferencia de otros asesinos en serie, no le importaba el método, solo quería verte morir. Aunque solía entrar armado, a menudo agarraba lo primero que encontraba en la casa para continuar la masacre. Atacaba con pistolas del calibre 22, cuchillos de cocina, machetes pesados o martillos. En uno de sus asaltos más brutales, usó una pesada llave de hierro para neumáticos. Esta demencial variedad de armas despistó a la policía de Los Ángeles durante meses, ya que estaban convencidos de que se enfrentaban a varios psicópatas distintos operando en la ciudad. Un simple manojo de llaves evitó un asesinato a sangre fría. En marzo del 85, Richard emboscó a María Hernández en el garaje de su casa. Sin mediar palabra, levantó su revólver del calibre 22 a menos de 1 metro de su cara y apretó el gatillo. En un reflejo milagroso, María levantó las manos para cubrirse. La bala impactó de lleno en el manojo de llaves que sujetaba y rebotó, desviando el proyectil. María cayó al suelo y se hizo la muerta para sobrevivir. Efectivamente vivió, pero su compañera de piso, Dai Okazaki, que estaba a pocos metros dentro de la casa, no tuvo la misma suerte. Unas chispas en la oscuridad evitaron un asesinato. Richard Ramírez atacó a la joven de 16 años Whitney Bennett mientras dormía, golpeándole la cabeza con una pesada llave de acero para neumáticos. Para rematarla, agarró un cable eléctrico de la habitación con intención de ahogarla. Tiró con tanta fuerza que el cable hizo un cortocircuito, soltando una lluvia de chispas eléctricas visibles en la oscuridad. En su mente delirante, Ramírez pensó que las chispas eran una intervención directa de Jesucristo para salvar a la chica. Aterrorizado por el supuesto milagro, soltó el cable y huyó de la casa. Whitney sobrevivió, pero necesitó 478 puntos de sutura para cerrar su cráneo. Encerró a un niño en un armario oscuro para que escuchara cómo torturaba a su madre. Este es uno de sus actos de crueldad psicológica más sádicos. Durante el asalto a la casa de Carol Kyle en mayo del 85, Richard descubrió al hijo de 11 años de la mujer. Lo esposó con las manos en la espalda y lo encerró en un pequeño armario oscuro. El niño pasó horas encerrado allí dentro, aterrorizado, escuchando a través de la madera cómo el acosador nocturno agredía, abusaba y amenazaba de muerte a su madre en la habitación contigua. Aunque sobrevivieron, el trauma psicológico de aquella noche en el armario fue irreparable. La escena de sus crímenes no terminaba con la muerte. Tras acabar con sus víctimas, Richard no huía. Se paseaba por la casa ensangrentado sin ninguna prisa. Él mismo confesó en muchas ocasiones que no sentía miedo ni ningún tipo de remordimiento al terminar esos horrendos actos. Mucho antes de ser el acosador nocturno, Ramírez ya mostraba signos de una psicopatía depredadora. Como ladrón de casas, no se limitaba a robar. Su firma era reordenar los objetos personales de sus víctimas, cambiar muebles de sitio, mover cuadros o colocar pertenencias en posiciones extrañas. Quería que los dueños, al regresar, sintieran que su santuario había sido invadido por una fuerza invisible, parecido al famoso creepy crawling de Charles Manson. Si te despertaba, te ponía una pistola en la cabeza y te obligaba a jurar por el diablo. El terror que infligía no era solo físico, era espiritual. Despertaba a sus víctimas de madrugada, a oscuras, y les pegaba el cañón frío de su revólver en la frente. Y aunque siempre las amenazaba de muerte para que le entregaran todo su dinero y joyas para mantener su adicción a la cocaína, su verdadera obsesión era otra. Si escuchaba a la víctima rezar o decir «Dios mío», la golpeaba salvajemente y le obligaba a mirar el arma y repetir en voz alta «Amo a Satán». El robo era solo supervivencia. Al hacerlas rezarle al diablo, quería adueñarse no solo de sus vidas, sino de sus almas. Su boca olía a carne podrida. El hedor de Richard Ramírez anunciaba su llegada. Las mujeres que sobrevivieron a sus ataques compartían un recuerdo traumático común, un olor insoportable a muerte. Su dieta, basada en cocaína y enormes cantidades de azúcar, había destruido su boca por completo. Sus dientes estaban podridos, se caían a pedazos y estaban teñidos de un color negro amarillento. Antes de poder verle en la oscuridad, las víctimas sentían en la cara su aliento con un olor idéntico a la putrefacción. Olía como un animal salvaje y su peso
este impregnaba las escenas del crimen. Vestía de negro de la cabeza a los pies, pero nunca lavaba esa ropa, acumulando capas de sudor, mugre y sangre seca. Su base de operaciones era el infame Hotel Cecil en Los Ángeles, un nido de adictos donde a nadie le importaba su aspecto. Las supervivientes describieron su olor corporal como el de una cabra sucia. Dejaba un olor tan nauseabundo que los detectives de homicidios sabían que el acosador nocturno había estado en una casa nada más cruzar la puerta. Comía de la nevera de sus víctimas. Después de cometer actos que harían vomitar a un policía experimentado, iba tranquilamente al baño a lavarse la sangre de las manos con las toallas limpias de la familia. Después, caminaba hasta la cocina, abría la nevera, agarraba un refresco azucarado o alguna pieza de fruta y se la comía tranquilamente caminando por el salón, a escasos centímetros de los cuerpos. Se llevó los ojos de una víctima a modo de trofeo. Es, sin duda, el acto más grotesco de todo su historial delictivo. En marzo del 85, asaltó la casa del matrimonio Zatzara. Primero acabó con el marido, que se había quedado dormido en el sofá del salón, y luego fue a la habitación a por su mujer, Maxine. Tras asesinarla en la cama, fue a la cocina a buscar un gran cuchillo de trinchar carne. Volvió al dormitorio, le sacó los 2 globos oculares de las órbitas, los metió cuidadosamente dentro del propio joyero de la mujer y se los llevó a su asquerosa habitación de hotel como un trofeo de caza. Firmaba sus masacres dibujando símbolos satánicos con el pintalabios de sus víctimas. Al terminar con ellas, rebuscaba en sus bolsos o tocadores buscando maquillaje. Usaba sus lápices de labios rojo sangre para dibujar pentagramas invertidos gigantes en las paredes del dormitorio o en los espejos del baño. Marcó la piel de una anciana de 83 años con el símbolo de Satán. La oscuridad de sus actos no se quedaba en las paredes, también profanaba los cuerpos. Tras asesinar a Mabel Bell, una de sus víctimas de mayor edad, sacó un pintalabios rojo y dibujó un pentagrama gigante directamente sobre su muslo. Lo más aterrador es que la anciana no estaba muerta. Ramírez dibujó la estrella satánica mientras ella yacía inconsciente y agonizando en la cama. Quería dejar claro a las autoridades que el propio demonio había estado en esa habitación. Se reía de la policía dejando mensajes de burla en las escenas del crimen. En una ocasión, tras asesinar a una joven en su casa, cogió un tubo de pintalabios de la víctima y escribió en la pared del dormitorio la frase "Jack the Knife". Jack el cuchillo. Era una burla directa y arrogante, una referencia macabra a Jack el Destripador, con la que pretendía demostrar a los investigadores que se sentía totalmente intocable y que estaba disfrutando de su nueva fama mediática. Ver una cruz o escuchar un rezo lo sacaba de sus casillas y multiplicaba su violencia. Su odio hacia cualquier símbolo religioso era una herida abierta que arrastraba desde los brutales traumas de su infancia. Durante los asaltos, si una superviviente estaba tan aterrorizada que murmuraba una plegaria o cruzaba sus dedos índices formando una pequeña cruz en la oscuridad para protegerse, Ramírez perdía el control por completo y las atacaba con el doble de brutalidad. Sus robos en las escenas del crimen eran un caos sin sentido lógico. Aunque necesitaba dinero para alimentar su severa adicción a la cocaína, sus asaltos eran tan desorganizados que desconcertaban a la policía. Al actuar casi a oscuras, frenético y drogado, a menudo pasaba por alto fajos de billetes o joyas carísimas que estaban a simple vista sobre la mesa. En su lugar, rebuscaba en los cajones para llevarse baratijas sin valor a modo de trofeos macabros. Sus robos no eran los de un profesional, eran el rastro de una mente totalmente desconectada de la realidad. El mito de que volvía al Hotel Cecil bañado en sangre y caminaba desnudo por los pasillos. Según diversos documentales, incluido el de Netflix, después de asesinar a sus víctimas, volvía de madrugada, tiraba su ropa empapada en sangre en los contenedores del callejón y subía hasta su habitación caminando en ropa interior o completamente desnudo. Esta afirmación ha sido desmentida por la policía y contradice el hecho de que nunca se cambiaba de ropa. Asesinaba con una canción de AC/DC, sonando en bucle en su cabeza. Estaba obsesionado con el tema Night Prowler, merodeador nocturno, una canción que relata literalmente la historia de un depredador entrando a hurtadillas en tu habitación mientras duermes. Estaba tan fanatizado con la letra y su estilo de vida que llegó a dejar una gorra de béisbol azul con el logo de la banda tirada en una escena del crimen. Unas zapatillas del número 11,5 americano fueron su gran error. La policía apenas tenía huellas dactilares, pero el detective Gil Carrillo encontró huellas de pisadas idénticas en la sangre y el barro de varias escenas del crimen. Eran de unas zapatillas deportivas marca Avia, modelo Aerobics, talla 11,5. Los investigadores rastrearon la marca y descubrieron un dato letal. Ese calzado en color negro y en esa talla era tan raro que solo se habían vendido 6 pares en todo Los Ángeles. De repente, el fantasma tenía una talla de pie. Arrojó la prueba reina del caso desde el Golden Gate. Al escuchar que buscaban activamente unas zapatillas Avia de la talla 11,5, entró en pánico. Llevaba puesta su sentencia de muerte. Esa misma noche se dirigió al puente del Golden Gate, se quitó las zapatillas y las arrojó al océano
Océano Pacífico. Al tragarse el mar, la única evidencia física sólida que tenían en su contra, Ramírez creyó que se había vuelto intocable. Uno de los asesinatos más surrealistas del acosador nocturno parece un giro macabro de dibujos animados. A mediados de agosto del 85, cuando Los Ángeles se saturó de patrullas, Ramírez huyó a San Francisco. Allí asaltó una casa de madrugada y asesinó a un hombre de 66 años que dormía en su cama. La víctima se llamaba Peter Pan. El retrato robot de la policía no se centró en sus ojos, sino en su asquerosa boca. Los dibujantes del Departamento de Policía de Los Ángeles se dieron cuenta de que todos los supervivientes recordaban el mismo detalle anatómico insoportable, una dentadura podrida, negra y destrozada. La policía distribuyó de forma masiva un boceto de pesadilla donde los dientes deformes y carcomidos eran el elemento principal. Estuvo a punto de ser capturado en el dentista, agonizando por un dolor de muelas y sabiendo que su sonrisa podrida era su mayor rasgo identificativo. Ramírez concertó una cita en una clínica. Los investigadores encontraron la tarjeta del dentista en uno de sus coches robados y montaron una operación encubierta, plantando a agentes de paisano en la sala de espera durante días. Ya que el asesino no aparecía, la policía retiró a los agentes y dejó solo una alarma silenciosa. En un giro frustrante del destino, Ramírez apareció en la clínica exactamente al día siguiente de que los policías se marcharan. El dentista, aterrorizado, no se atrevió a activar la alarma, le arregló el diente dañado y Ramírez se esfumó de nuevo en la oscuridad. Caminó directamente hacia su propia trampa sin saberlo. A finales de agosto del 85, huyendo de la presión, Ramírez viajó en autobús a Arizona para visitar a su hermano. Durante esos días incomunicado, cometió su último error. La policía encontró un coche robado que había abandonado. Extrajeron una única huella dactilar del espejo retrovisor y por fin el fantasma tuvo nombre: Richard Ramírez. Completamente ajeno a su nueva fama mundial, el 31 de agosto Ramírez se subió a otro autobús de vuelta a Los Ángeles, caminando directamente hacia una ciudad entera que ya estaba esperando para cazarlo. Al bajarse del autobús, Ramírez entró en una licorería y se topó de frente con su propia cara en la portada del periódico hispano La Opinión. Una mujer lo reconoció y él huyó. Desesperado por escapar, intentó robarle el coche a la fuerza a una mujer. Fue su error final. La mujer se resistió y sus gritos alertaron a su marido y a todo el vecindario, arruinando cualquier posibilidad de una huida discreta. El acosador nocturno cayó víctima de un linchamiento vecinal. Al escuchar los gritos del intento de robo, los vecinos salieron a la calle y lo reconocieron al instante por las noticias. Una turba enfurecida lo persiguió, lo acorraló contra una valla y le apalizaron con una barra de acero. Mientras la multitud lo molía a golpes, llegaron las patrullas policiales. El monstruo, que se creía intocable, corrió despavorido hacia los policías, suplicando que lo sacaran de ahí. Su primera aparición en los juzgados fue un espectáculo satánico televisado en directo a millones de hogares. Al entrar en la sala de audiencias en octubre del 85, Ramírez buscó inmediatamente las cámaras de los periodistas. Se giró con una sonrisa desafiante, levantó la mano izquierda y mostró a la prensa un pentagrama que se había dibujado en la palma con un bolígrafo azul en los calabozos, mientras gritaba a pleno pulmón: «Hail Satan, salve Satán». Su proceso judicial se convirtió desde el primer segundo en un macabro circo mediático. Usaba gafas de sol oscuras en el estrado para alimentar su ego y mantener su fachada de psicópata intocable. Durante meses, mantuvo una actitud de desprecio absoluto y descarado en el tribunal. Mientras los familiares de los asesinados lloraban relatando las horribles torturas, Ramírez bostezaba ruidosamente, tarareaba canciones de rock duro y se giraba para sonreírle con arrogancia a la legión de groupies que acudían a diario solo para verlo. Quería que las cámaras lo retrataran como una fría estrella de rock intocable, hasta que el magistrado, harto de su actitud, le ordenó quitárselas en pleno juicio. El 14 de agosto de 1989, una de las mujeres del jurado, Phyllis Singletary, no se presentó en la corte. Había aparecido sin vida en su apartamento. El pánico absoluto se apoderó del tribunal. Los demás miembros temblaban de terror, convencidos de que Ramírez estaba ordenando ejecuciones desde su celda, usando su red de acólitos satánicos en el exterior. La verdad resultó ser un trágico caso aislado. Phyllis fue asesinada por su novio, James Melton, en un ataque de celos. Sin embargo, la paralizante histeria desatada aquel día demostró que el terror psicológico del acosador nocturno seguía vivo incluso estando entre rejas. Más allá de su brutalidad, Ramírez ejercía un magnetismo oscuro sobre ciertas mujeres. Durante el juicio, el tribunal se llenó de admiradoras que acudían a diario para lanzarle besos y sonrisas mientras el fiscal proyectaba imágenes de las escenas del crimen. Esta atracción hacia asesinos en serie ya fue vista en casos como el de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer y recibe el nombre de hibristofilia. El ejemplo más extremo de esta obsesión fue Doreen Lioy,
una editora de revistas que no solo proclamaba la inocencia del asesino, sino que acabó casándose con él en la prisión de San Quentin en 1996. Para estas mujeres, el monstruo no era un asesino, sino una figura romántica y prohibida, convirtiendo el proceso judicial en una macabra historia de devoción incondicional. Su esposa ignoró sus asesinatos, pero no pudo tolerar la verdad sobre la pequeña Mei Leung. Durante más de una década, Doreen fue su aliada, su voz pública y su defensora incondicional. Sin embargo, en 2009, la ciencia hizo lo que la ley no pudo en su momento. Las pruebas de ADN confirmaron que Ramírez estaba detrás de la muerte de Mei Leung, una chica de solo 9 años en 1984. Al descubrir que su marido era un depredador de menores, Doreen cortó toda comunicación de golpe, abandonó el caso y nunca volvió a verlo. Richard Ramírez desató una epidemia de fanatismo que colapsó el sistema. La intensidad de las seguidoras llegó a niveles demenciales. Ramírez recibía sacos diarios de correspondencia con declaraciones de amor y fotografías explícitas de mujeres de todo el mundo. En los pasillos del tribunal, la situación era todavía más caótica. Se llegaron a registrar violentas peleas físicas entre jóvenes que se disputaban a golpes el derecho a un asiento en primera fila, todo con el fin de que el asesino les dedicara una mirada o un gesto satánico. Al escuchar que iba a ser condenado a la cámara de gas, Ramírez ni siquiera parpadeó y soltó la frase más cínica de la historia criminal. Tras ser hallado culpable de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 11 abusos y 14 robos, Richard Ramírez abandonó la sala y le dijo a la prensa: A big deal. Death always went with the territory. I'll see you in Disneyland. Sin embargo, la ejecución nunca llegó a producirse. Richard Ramírez murió en 2013, después de 24 años en el corredor de la muerte, víctima de un linfoma. Desde el corredor de la muerte, Ramírez aseguraba que la humanidad jamás comprendería su naturaleza. En sus entrevistas, lejos de mostrar arrepentimiento, se mostraba arrogante y superior, mirando fijamente a la cámara y diciendo: «No me entendéis. Y no se supone que lo haréis. Yo estoy más allá de vuestra experiencia». Para él, sus masacres no eran actos de locura, sino una forma de evolución superior dictada por su fe satánica. Su celda en San Quentin era un santuario macabro dedicado a su propio ego. Ramírez vivía obsesionado con su legado. En las paredes de aislamiento coleccionaba obsesivamente recortes de periódicos sobre sus atrocidades y fotografías de otros asesinos en serie, como Charles Manson o Ted Bundy, estudiando su propio impacto mediático como si fuera una carrera profesional. Pasó más de 2 décadas encerrado bajo la lupa de decenas de psiquiatras criminales y jamás mostró un solo segundo de remordimiento. Ramírez no era un hombre con un conflicto interno. Era un individuo cuya estructura psicológica carecía de la arquitectura necesaria para sentir empatía o culpa. Durante los innumerables exámenes realizados para sus apelaciones, los expertos confirmaron que no había grieta en su frialdad. Para él, cada víctima no fue una vida, sino un objeto desechable, un recipiente para descargar un sadismo que era, en última instancia, la única forma en la que entendía su propia existencia. El hombre que sembró el pánico en los dormitorios de California terminó su vida en una agonía insoportable, pudriéndose de adentro hacia afuera. En junio de 2013, a los 53 años, el cuerpo de Ramírez colapsó finalmente. Un linfoma de células B agresivo combinado con un fallo hepático terminal por una hepatitis C crónica marcó su final. Sus órganos fallaron, tiñendo su piel de un tono amarillento y agónico, mientras expiraba en la cama de un hospital. Murió solo, en el olvido, sin que nadie reclamara su cuerpo. Quiso ser recordado como la encarnación del mal puro, una fuerza sobrenatural que nadie podía detener. Pero el tiempo se encargó de ponerlo en su lugar. No hubo fuego, no hubo gloria satánica, ni rebelión final. Richard Ramírez murió como un anciano prematuro, devorado por sus propios vicios y rodeado de un silencio ensordecedor. La peor pesadilla de California terminó demostrando al mundo que detrás de toda esa fachada de terror y muerte, jamás hubo un demonio, solo un hombre patéticamente solo. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comenta para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.